Japón, 5 lugares donde nadie debería entrar. Japón es conocido por su tecnología, su disciplina, su belleza. Pero hay un Japón que no aparece en los folletos turísticos. Un Japón que susurra en la oscuridad. Un Japón que parece no querer ser encontrado. Hoy recorreremos 5 lugares donde el silencio pesa más que el aire. 5 lugares donde la historia no terminó. Solo cambió de forma. Prepárate. Porque después de este documental, no volverás a ver Japón de la misma manera. Número 1. El bosque que no deja salir. Bosque de Aokigahara, a los pies del majestuoso monte Fuji, símbolo de pureza y perfección, existe un lugar donde la naturaleza parece haber olvidado cómo sonar. Aquí no cantan los pájaros. Aquí el viento no silba. Aquí el bosque absorbe. Este es Aokigahara. Pero quienes lo conocen bien, lo llaman el bosque que no deja salir. El suelo bajo tus pies no es tierra común. Es lava solidificada. En el año 864, el monte Fuji entró en erupción violentamente. La lava descendió, se enfrió, y creó una superficie porosa y fracturada. Con el tiempo, la vegetación la cubrió. Pero el interior sigue siendo piedra volcánica hueca. El sonido aquí no rebota. Se pierde. Caminas y tus pasos no regresan. Hablas y tu voz parece morir antes de llegar al siguiente árbol. Excursionistas dicen que el silencio es tan profundo que se vuelve físico. Como si algo estuviera presionando tus oídos. Como si el bosque no quisiera que hagas ruido. Porque el ruido atrae atención. Y en Aokigahara no quieres atención. Las raíces de los árboles no crecen hacia abajo. No pueden atravesar la roca volcánica. En su lugar, se expanden horizontalmente. Se retuercen. Se entrelazan. Crean trampas naturales. El terreno es irregular. Hay cavidades ocultas. Grietas invisibles cubiertas por hojas. Muchos excursionistas marcan su camino con cintas plásticas atadas a los árboles. Porque perderse aquí es fácil. Y cuando te pierdes, no es solo desorientación física. Es mental. Las brújulas fallan por la concentración de hierro en la lava. Los GPS pierden señal. Te quedas solo. Sin referencia. Sin sonido. Solo tú. Y el bosque, mucho antes de que el mundo moderno conociera este lugar, ya existían historias. Relatos transmitidos oralmente hablaban del ubasute, la supuesta práctica de abandonar a los ancianos en tiempos de hambruna. No hay evidencia sólida de que haya ocurrido aquí. Pero la historia persiste. En la cultura japonesa existen los hirei, espíritus que no encuentran descanso. Se dice que Aokigahara es un punto donde el velo entre mundos se debilita. No porque sea maligno, sino porque acumula emociones intensas. Dolor, desesperación, tristeza. Y las emociones dejan huella. Algunos visitantes reportan sentir cambios bruscos de temperatura. Otros describen la sensación de que alguien camina paralelo a ellos. Sin romper ramas. Sin respirar. Solo, presente, en el siglo XX, el bosque adquirió una reputación trágica. Libros y relatos populares lo vincularon con historias oscuras. Con el tiempo, el lugar comenzó a atraer personas en momentos de profunda desesperación. Las autoridades colocaron señales cerca de la entrada. Tu vida es un regalo de tus padres. Piensa en tu familia. Busca ayuda. Cada año, equipos de voluntarios recorren el bosque para asistir a personas en crisis. Este no es un tema de morbo. Es una realidad compleja y profundamente humana. Lo más inquietante no es la estadística. Es la atmósfera. Los rescatistas describen objetos personales dejados atrás. Zapatos alineados. Cartas dobladas. Tiendas de campaña vacías. Cintas plásticas que desaparecen en la espesura. Cada objeto es una historia incompleta. Y el bosque las guarda todas. Equipos de grabación han reportado fallas inexplicables. Baterías que se descargan rápidamente.
Micrófonos que captan susurros lejanos. Sensación de presión en el pecho. Un explorador describió la experiencia así. No sentí miedo inmediato. Sentí tristeza. Una tristeza que no era mía. Otros hablan de la percepción de ser observados. Pero cuando giran, nada. Solo árboles idénticos. El problema no es ver algo. Es no ver nada, y aún así sentir que no estás solo. El cerebro humano necesita estímulo sonoro constante. En ciudades, estamos saturados de ruido. En Aokigahara, ocurre lo contrario. La ausencia total de sonido puede provocar ansiedad, desorientación, incluso alucinaciones auditivas. El bosque no necesita estar embrujado. El silencio basta. Cuando no escuchas nada externo, empiezas a escucharte a ti mismo. Y no siempre nos gusta lo que oímos. Imagínate caminando. Pierdes señal. Pierdes orientación. Tu cinta marcadora se suelta. Miras atrás. Todos los árboles parecen iguales. Intentas gritar. Tu voz no rebota. No hay eco. Solo absorción. Das un paso más. Y otro. Y otro. Hasta que el bosque deja de ser paisaje. Y se convierte en estado mental. Aokigahara no ataca. No persigue. No grita. Simplemente, espera. Al salir del bosque, el sonido regresa poco a poco. Un pájaro. El viento. Tus propios pasos. Y entonces entiendes algo. El terror de Aokigahara no es lo que ves. Es lo que sientes cuando no hay nada que ver. Porque el verdadero horror es el silencio absoluto. Número 2. La isla donde el viento aún trabaja. Isla Ashima. Frente a la costa de Nagasaki emerge una silueta que parece un buque de guerra detenido en el tiempo. Por eso la llaman Gunkanjima. La isla acorazado. Desde lejos parece imponente. Desde cerca, parece abandonada por la humanidad. Pero hubo un tiempo en que este pequeño fragmento de roca fue uno de los lugares más densamente poblados del planeta. Hoy, el viento es el único que trabaja aquí. Y nunca descansa. A finales del siglo XIX, Japón estaba transformándose. La revolución industrial avanzaba. El carbón era oro negro. En 1887 se descubrieron depósitos submarinos bajo esta pequeña isla. La empresa Mitsubishi compró el terreno y comenzó la explotación minera. Lo que era una roca casi deshabitada se convirtió en una ciudad vertical de concreto. Edificios apilados. Pasillos estrechos. Balcones diminutos. Todo comprimido en apenas 6 hectáreas. La isla no creció horizontalmente. Creció hacia arriba. Como si estuviera huyendo del mar en su apogeo, más de 5.000 personas vivían aquí. Familias completas. Niños jugando en azoteas. Escuelas. Tiendas. Un cine. Una piscina pública en medio del océano. Era una ciudad autosuficiente. Pero aislada. Para entrar o salir, solo por barco. Cuando el mar estaba agitado, nadie llegaba. Nadie se iba. Imagínalo. Edificios altos. Viento constante. Olas golpeando las murallas. Y debajo, túneles que descendían cientos de metros bajo el mar. Allí trabajaban los mineros. En oscuridad total, las minas de Ashima se extendían profundamente bajo el fondo oceánico. Los trabajadores descendían en ascensores metálicos. El aire era pesado. La temperatura sofocante. El ruido de maquinaria constante. Durante la Segunda Guerra Mundial, también se reporta que trabajadores forzados provenientes de Corea y China fueron enviados a laborar aquí en condiciones extremadamente duras. Historias de jornadas agotadoras. Accidentes. Colapsos. La isla prosperaba en la superficie. Pero debajo, la presión era real. Literal y emocional. Cada edificio construido arriba tenía un costo bajo tierra. En 1974,
el carbón dejó de ser rentable. El petróleo dominaba el mundo. La mina cerró. Y en cuestión de semanas, la isla fue evacuada. Las familias empacaron lo esencial. Muchos dejaron muebles, juguetes, libros escolares. Un día había 5.000 personas. Al siguiente, silencio. El último barco partió. Y Asima quedó sola. Sin transición. Sin despedida. Solo abandono, el mar no perdona. El viento tampoco. Sin mantenimiento, los edificios comenzaron a desmoronarse. Ventanas rotas. Puertas arrancadas. Pasillos cubiertos de escombros. La vegetación empezó a reclamar el concreto. Pero lo más inquietante no es la destrucción. Es la sensación de que la vida fue interrumpida, no concluida. Aulas con pupitres alineados. Zapatos infantiles aún en el suelo. Calendarios detenidos en 1974. En 2015, la isla fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Pero ningún reconocimiento puede devolverle su voz desde que se permitió acceso turístico limitado. Exploradores urbanos y documentalistas han visitado el lugar. Algunos describen sombras moviéndose en ventanas superiores, ecos en pasillos donde no hay nadie, sensación de presión en el pecho. Otros hablan de algo más sutil, una energía densa, como si el concreto aún guardara memoria. El viento atraviesa estructuras huecas y produce sonidos que parecen lamentos. No es necesariamente paranormal, pero es profundamente perturbador. Los lugares abandonados activan algo primitivo en el cerebro. Estamos diseñados para buscar vida, movimiento, actividad. Cuando vemos una ciudad intacta pero vacía, la mente intenta completar lo que falta. En Asima, todo está preparado para personas que ya no están. Y ese contraste genera inquietud. No es un edificio en ruinas en medio del bosque. Es una ciudad entera que fue congelada en el tiempo. Como si alguien hubiera presionado pausa. Y nunca volvió. Imagina caminar por un pasillo largo. El viento golpea una puerta suelta. Cruzas una escalera oxidada. Subes a una azotea. El mar rodea todo. No hay escape a pie. Miras hacia las ventanas oscuras. Sientes que alguien podría estar observando. Pero sabes que no hay nadie. Eso es lo que hace diferente a Asima. No es terror sobrenatural evidente. Es la magnitud del abandono. Una ciudad entera, olvidada. Asima no está maldita. Está marcada. Por ambición. Por sacrificio. Por historia. El viento que recorre sus edificios no es un fantasma. Es un recordatorio de que incluso los lugares más prósperos pueden convertirse en ecos. Y en esta isla, el eco nunca se detiene. Número 3. El túnel donde algo respira. Túnel Kiyotaki. En las montañas que rodean Kioto existe un túnel que muchos evitan atravesar de noche. No aparece en folletos turísticos. No tiene iluminación constante. No tiene vigilancia. Fue construido en 1927. Mide 444 metros. En Japón, el número 4 se pronuncia así. La misma palabra que significa muerte. 4. 444. Muerte. 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 Pero el número no es lo que inquieta. Es lo que ocurre dentro. El túnel fue excavado manualmente, en una época donde la seguridad era mínima. Trabajadores perforaban la montaña con herramientas rudimentarias. Ventilación escasa. Explosivos inestables. Algunas versiones locales afirman que varios obreros murieron durante la construcción. No hay registros oficiales detallados. Pero la ausencia de registros no significa ausencia de tragedia. Imagínalo. Oscuridad perpetua. Polvo en los pulmones. Explosiones retumbando en roca sólida. Cada golpe de martillo resonando como un latido dentro de la montaña. Si alguien moría allí,
El túnel fue terminado encima de él. El concreto cubre más que piedra. Puede cubrir historia. La leyenda más conocida habla de una mujer vestida de blanco. Dicen que aparece de noche, empapada, con el cabello cubriéndole el rostro. Algunos conductores afirman verla parada a mitad del túnel. Otros dicen que aparece repentinamente frente al auto. Pero la versión más perturbadora es otra. La mujer no está delante. Está detrás. En el asiento trasero. Cuando cruzas la mitad del túnel y miras por el espejo. Ella está allí. Inmóvil. Observándote. Si frenas, desaparece. Si sigues conduciendo, te susurra algo que no entiendes. Y cuando sales del túnel, ya no está. Pero el espejo retrovisor se siente diferente. Como si algo aún estuviera mirando. Algunos visitantes han intentado medir el túnel. Cinta métrica. Contador digital. Pasos. Extrañamente, algunos reportan que la longitud cambia. No siempre son exactamente 444 metros. A veces más. A veces menos. La explicación racional puede ser error humano. Pero cuando varios grupos reportan discrepancias, la mente empieza a dudar. Dentro del túnel, la percepción del espacio se distorsiona. No hay referencia visual. No hay profundidad clara. Las paredes húmedas reflejan mínimamente la luz. Y el eco no se comporta como debería. Gritas. El sonido regresa deformado. Como si no rebotara en roca, sino en algo más blando. Equipos de exploración nocturna han registrado cambios bruscos de temperatura en el centro del túnel. Baterías descargándose repentinamente. Micrófonos captando golpes cuando no hay nadie. Un equipo grabó una sesión en completa oscuridad. En el minuto 27 se escucha algo. No es viento. No es eco. Es una respiración. Lenta. Profunda. Pero ninguno de los presentes estaba respirando cerca del micrófono. Uno de ellos abandona la grabación. Dice que sintió que alguien caminaba detrás de él. Pero al girar, el túnel estaba vacío. Vacío, visualmente, el túnel genera una sensación de compresión. El cerebro humano necesita horizonte. Necesita salida visible. Aquí solo hay dos direcciones, adelante o atrás. Cuando estás en el centro, ambas parecen igual de lejanas. La iluminación es inestable. Las sombras se deforman. Tu mente empieza a anticipar movimiento. Y cuando esperas ver algo, tu cerebro puede crearlo. Pero hay un detalle inquietante. Algunos visitantes describen la misma sensación. No estaba solo. No dicen que vieron algo. Dicen que compartían espacio. Y el espacio era demasiado estrecho para dos. Imagínate conduciendo de noche. El túnel aparece de repente. Sin luces. Sin advertencia. Entras. Las paredes parecen cerrarse. El sonido del motor se amplifica. A mitad del trayecto, tu radio pierde señal. Se escucha estática. Luego, un golpe leve en el techo del auto. Piensas que fue una piedra. Sigues conduciendo. Miras el espejo. Nada. Parpadeas. Y durante una fracción de segundo, hay alguien sentado atrás. No tiene rostro claro. Solo una silueta. No parpadea. No se mueve. Cuando miras directamente hacia atrás, el asiento está vacío. Pero el cinturón de seguridad trasero se balancea. Como si alguien acabara de soltarlo. El verdadero terror del túnel Kiyotaki no es la mujer. No son los números. No son los rumores. Es la sensación de que el túnel no es un simple pasaje. Es un espacio contenido. Un espacio que retiene. Que observa. Que reacciona. Algunos conductores afirman que al salir del túnel sienten alivio inmediato.
Otros dicen que el alivio tarda. Como si algo los hubiera seguido hasta la salida. Como si el túnel no terminara exactamente donde termina el concreto. Hay lugares donde el miedo es evidente. Y hay lugares donde el miedo es silencioso. El túnel Kiyotaki no grita. No amenaza. No advierte. Simplemente espera a que entres. Y cuando lo haces, no sabes si saliste exactamente igual. Porque algunas presencias no necesitan quedarse en el túnel. A veces, viajan contigo. Número 4. El hotel que nunca debió construirse. Hotel Nakagusuku. En una colina cubierta de vegetación en Okinawa se alza una estructura que parece un esqueleto de concreto. No tiene ventanas. No tiene puertas. No tiene historia turística. Solo rumores. El Hotel Nakagusuku comenzó a construirse en la década de 1970. Nunca fue terminado. Nunca recibió huéspedes. Nunca abrió oficialmente. Pero algunos aseguran que nunca estuvo vacío. El propietario adquirió el terreno con la intención de crear un resort panorámico. La ubicación parecía perfecta. Vista al mar. Colinas verdes. Aire húmedo y cálido. Pero según relatos locales, antes de comenzar la obra, un monje budista visitó el lugar. Dijo que el terreno no debía tocarse. Que algo antiguo estaba allí. En la cultura tradicional de Okinawa, existen creencias sobre lugares sagrados llamados utaki, espacios naturales considerados espiritualmente sensibles. Algunos vecinos afirmaban que la colina tenía energía inquietante. La construcción comenzó de todos modos. Y pronto, ocurrieron incidentes. Trabajadores reportaron caídas inexplicables. Herramientas que desaparecían. Sensación de mareo repentino. Un obrero cayó desde el tercer nivel. Otro sufrió un accidente con maquinaria pesada. No hay documentos públicos que confirmen cada historia. Pero la obra se detuvo abruptamente. Sin comunicado claro. Sin explicación oficial. El propietario abandonó el proyecto. Y el hotel quedó así. Incompleto. Como si algo hubiera interrumpido el proceso. O lo hubiera expulsado. El edificio es un laberinto. Pasillos que no llevan a ningún lado. Escaleras que terminan en vacío. Habitaciones abiertas sin barandales. Columnas gruesas que bloquean la luz. El concreto gris absorbe el calor. El interior es húmedo. El eco es irregular. Cuando caminas, el sonido no siempre vuelve desde donde esperas. Algunos niveles están conectados por rampas estrechas. Otros por escaleras que parecen demasiado empinadas. No hay señalización. No hay salida clara. Y cuando estás dentro, pierdes la noción del espacio. Durante años, el hotel se convirtió en punto de exploración para aventureros nocturnos. Algunos grabaron videos. Otros no volvieron a entrar. Muchos coinciden en algo. La sensación de ser observados desde arriba. Incluso cuando el techo está parcialmente colapsado. Algunos relatan escuchar pasos en niveles superiores. Pero cuando suben, no hay nadie. Otros hablan de voces breves. No palabras claras. Solo susurros. Un grupo aseguró haber visto una figura oscura cruzando un pasillo lateral. No pudieron captarla en cámara. Pero todos la vieron. Todos. Y ese es el detalle que inquieta. Imagínate entrando de noche. El cielo está nublado. No hay luna. Subes por la colina. El hotel aparece como una sombra gigante. Cruzas el primer nivel. Tu linterna ilumina grafitis y concreto agrietado. Subes una escalera. Sientes que el aire cambia. Más pesado. Más denso. Te detienes. Escuchas algo. No es viento. Es un golpe leve. Como si alguien caminara descalzo. Apuntas la linterna hacia el pasillo. Nada. Sigues avanzando. Entras en una habitación abierta al vacío.
El mar se escucha abajo. Y por un segundo, sientes que alguien está detrás de ti. No escuchas pasos. No escuchas respiración. Pero sientes proximidad. Giras. El pasillo está vacío. Pero tu linterna parpadea. Y durante una fracción de segundo, la pared parece moverse. Como si la sombra no fuera tuya, el hotel está en una colina aislada. No hay tráfico constante. No hay iluminación urbana cercana. De noche, la oscuridad es total. El cerebro humano interpreta sombras como amenazas potenciales. Las estructuras abandonadas activan alerta primitiva. Pero hay algo más. En lugares incompletos, la mente busca propósito. Un hotel está diseñado para recibir vida, movimiento, conversaciones, risas. Cuando un hotel está vacío, el contraste es más fuerte que en una fábrica abandonada. El vacío aquí no es industrial, es humano. Y el silencio se siente incorrecto. Imagina estar en el nivel más alto. El viento atraviesa aberturas irregulares. El concreto cruje. Miras hacia abajo. El vacío es profundo. Sientes vértigo. Y entonces escuchas pasos. Lentos. Firmes. Detrás de ti. No corres. No gritas. Solo escuchas. 1, 2, 3. Se detienen justo antes de tocarte. No hay respiración. No hay sombra visible. Pero sabes que no estás solo. Y el peor pensamiento llega. Quizás el hotel no fue abandonado. Quizás fue reclamado. El Hotel Nakagusuku no tiene registros de huéspedes. No tiene recepción. No tiene historia oficial de fantasmas. Solo tiene concreto, viento y rumores que persisten durante décadas. Tal vez no hay nada sobrenatural aquí. Tal vez solo es arquitectura incompleta. Pero a veces, lo incompleto es más inquietante que lo terminado. Porque deja espacio para que algo más lo habite. Número 5. El pueblo que finge estar vivo. Nagoro, en las montañas de la isla de Shikoku existe un pueblo que parece detenido en el tiempo. No hay tráfico. No hay multitudes. No hay ruido urbano. Pero no está vacío. Hay personas en las paradas de autobús. Niños en la escuela. Pescadores mirando al río. Ancianos sentados frente a sus casas. El único detalle es que ninguno respira. Nagoro es una comunidad rural que sufrió lo que muchas aldeas japonesas enfrentan: despoblación. Los jóvenes se mudaron a las ciudades. Los mayores envejecieron. Y con el tiempo, murieron. La población disminuyó hasta casi desaparecer. Entonces, una mujer llamada Ayano Tsukimi comenzó a crear muñecos de tamaño real. Al principio fue uno. Representaba a su padre. Luego hizo más. Vecinos. Amigos. Personas que ya no estaban. Hoy hay más de 300 muñecos. Y menos de 30 habitantes reales. El pueblo no está vacío. Está replicado. Hay un aula que aún conserva pupitres alineados. En cada asiento, un niño. Mirando hacia el frente. Manos sobre el escritorio. Uniformes cuidadosamente cosidos. El polvo cubre ligeramente sus hombros. Pero permanecen sentados. Inmóviles. Como si estuvieran esperando que el maestro regrese. El pizarrón aún tiene escritura tenue. La escena parece congelada en medio de una clase que nunca terminó. No es grotesco. No es sangriento. Es peor. Es cotidiano. El terror aquí no proviene de lo monstruoso. Proviene de lo familiar, sin vida. Los muñecos no tienen mecanismos. No se mueven. No cambian de posición. Pero están diseñados con detalle. Ropa real. Cabello sintético. Rostros simples. Algunos apenas tienen ojos dibujados.
Otros tienen expresiones suaves. Desde cierta distancia, parecen personas reales. Y el cerebro humano está programado para detectar miradas. Aunque no tengan pupilas realistas. Sientes que te observan. Caminas por la calle principal. Un muñeco sentado en una banca parece seguirte. Otro, apoyado contra una pared, está orientado hacia ti. No porque se mueva, sino porque fue colocado estratégicamente. El efecto psicológico es profundo. No estás solo, pero tampoco acompañado. Estás rodeado de simulacros de presencia. Imagínate caminando al atardecer. El sol baja detrás de las montañas. La luz se vuelve naranja. Las sombras se alargan. Pasas frente a una parada de autobús. Hay 3 muñecos esperando. Uno parece inclinar ligeramente la cabeza. Sabes que no se movió. Pero la luz cambió. Sigues caminando. Un muñeco está sentado en una motocicleta vieja. Otro está mirando hacia el campo. El viento mueve sus mangas. Por un instante, parece que respira. Te detienes. Escuchas. Nada. Pero tu mente empieza a llenar el silencio. Empiezas a imaginar conversaciones. Risas pasadas. Pasos. El terror no viene de lo que sucede. Viene de lo que podría suceder. Existe un fenómeno psicológico conocido como Uncanny Valley. Cuando algo se parece mucho a un humano, pero no lo suficiente, genera incomodidad. Los muñecos de Nagoro están justo en ese punto. No son caricaturas. No son realistas al extremo. Están en el límite. Y ese límite crea tensión constante. Tu cerebro intenta clasificarlos como personas. Pero algo no encaja. Esa pequeña discrepancia activa alerta. No miedo explosivo, sino inquietud persistente. Como si algo estuviera mal, pero no sabes exactamente qué. De noche, el pueblo cambia. No hay farolas fuertes. No hay tráfico. Las casas están dispersas. Si caminas con linterna, iluminas un rostro, y luego oscuridad. Iluminas otro, y luego nada. La sensación es diferente a un bosque. Aquí no hay amenaza natural. Aquí hay figuras humanas inmóviles. Silenciosas. Observando. Imagínate girar una esquina. Tu linterna enfoca una figura de pie. Durante medio segundo, tu cuerpo reacciona como si fuera una persona real. Tu pulso se acelera. Luego recuerdas. Es solo un muñeco. Solo tela. Solo paja. Pero el cuerpo ya respondió. Y esa reacción deja residuo. El verdadero horror de Nagoro no es paranormal. Es existencial. Cada muñeco representa a alguien que ya no está. Cada figura es una ausencia vestida. Es un intento de llenar el vacío. Pero el vacío no desaparece. Solo cambia de forma. Imagina el viento atravesando el pueblo de madrugada. Las mangas de los muñecos moviéndose al mismo tiempo. Decenas de figuras oscilando suavemente. No hablan. No caminan. Pero están allí. Simulando vida. Y de repente entiendes algo inquietante. El pueblo no intenta asustarte. Intenta no desaparecer. Y eso lo hace aún más perturbador. Nagoro no es un lugar maldito. Es un lugar que se resiste al olvido. Los muñecos no están allí para aterrorizar. Están allí para recordar. Pero cuando el recuerdo supera al presente, la línea entre memoria y simulación se vuelve frágil. En este pueblo, la vida no terminó. Fue reemplazada. Y tal vez el terror más profundo no es ver fantasmas, sino ver lo que ocurre cuando la humanidad intenta imitarse a sí misma, para no aceptar la soledad. Porque en Nagoro, no sabes si estás visitando un pueblo, o un eco que aprendió a vestirse. Japón es belleza, pero también memoria. Y algunos lugares se niegan a olvidar. No todo terror grita. Algunos simplemente esperan.
La pregunta no es si estos lugares están embrujados. La pregunta es, ¿te atreverías a entrar?